Viernes 3 de abril, una tarde como la que nos han acompañado el resto de la semana, soleada y también cálida. Aunque eso sí, con esa especie de brumilla que le ha dado a este Viernes Santo un halo especial, sobre todo desde primera hora de la mañana con esta madrugada de Jesús de Nazareno. A las 4:30 de la tarde ha comenzado desde el Museo de Semana Santa y también desde la Iglesia de San Esteban la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro, que ha desfilado por las calles del ensanche de la ciudad en dirección, como vemos ahora, hacia el casco antiguo. Una llegada al atrio de la catedral que realizarán ahora. Descansarán y merendarán entre los hermanos de la cofradía para retomar su camino hacia el Museo de Semana Santa. Quería aprovechar que en estos momentos se está acercando también la cabecera de la cofradía a la plaza de la catedral para comentarles sobre la palabra barandales. Además de ser el nombre de ese señor que anuncia la llegada de las procesiones con sus esquilas, es también el nombre de la revista oficial que edita cada año la Junta Pro Semana Santa con el objetivo de aunar y recoger ese sentir, las novedades y las investigaciones en esta pasión zamorana. Este año 2015 se cumple 26 años desde que fue creada por primera vez y esta tarde me encuentro con los dos responsables de la publicación, de que esa publicación haya salido adelante debido a su trabajo de edición, redacción, dirección de la revista, David Gago y Javier García. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Lucía. 1.500 ejemplares de la revista Barandales que han salido a la venta este año. Es costoso, ya no solo económicamente, obviamente, pero sí con ese esfuerzo extra, ver por fin un trabajo finalizado, terminado como esta edición sobre la mesa. Sí, la verdad es que es un trabajo muy satisfactorio. Es un trabajo que hacemos con muy pocos medios, es un trabajo artesanal donde prácticamente tenemos que controlar toda la cadena de edición de lo que es la publicación. Nosotros asumimos esta responsabilidad hace ahora, es la tercer número que editamos. Depositó la Junta Pro Semana Santa la confianza en nosotros y bueno, pues hemos querido cambiar un poco el modelo de la revista. Como sabemos, la Junta Pro Semana Santa no pasaba, cuando retomamos esto de la revista, por unos momentos muy bollantes en cuanto a economía, y entonces tuvimos que plantear una revista que a la Junta Pro Semana Santa le saliese prácticamente a coste cero. Entonces lo que hicimos, bueno, pues fue manejar un poco la situación en cuanto a incluir anunciantes que financien lo que es la impresión de la revista o parte de ella. ¿Y cómo han respondido esos patrocinadores? Bueno, yo creo que bastante bien. Estamos contentos de la acogida que la revista ha tenido, no solo en los patrocinadores, sino también en la propia ciudadanía, que al final los propios semanasanteros somos los que consumimos esta publicación y estamos muy contentos con las ventas. Prácticamente, por lo que nos dicen en los kioscos y en diferentes establecimientos donde la tenemos puesta de venta al público, está prácticamente agotada. Entonces, bueno, pues contentos. Con respecto a los empresarios que han colaborado, pues también contentos, porque sabemos que no es un buen momento para nadie y sin embargo pues siempre hay gente dispuesta a estrujarse un poquito el bolsillo y a colaborar con la Semana Santa. ¿Cómo es la organización de los contenidos desde que empieza esa idea en la cabeza de hacer una siguiente edición de la revista Barandales y cuánto tiempo se tarda hasta que ya se ve editada esa revista? Bueno, pues la verdad es que nuestra intención es hacer una publicación lo más plural posible, es decir, que todas las hermandades se vean reflejadas y luego equiparar un poco o repartir un poco los contenidos en cuanto a carácter más divulgativo, más para todos los públicos, con un contenido también muy fuerte en imagen. Cuidamos mucho el diseño que nos hace Gonzalo Piorno y sobre todo la cantidad de fotografías que incluimos también. Y luego también una parte más histórica, más de investigación, que también porque tenemos que tener en cuenta que la revista Barandales no es solo una revista divulgativa, sino también es una revista científica, en el sentido de que hay un montón de publicaciones que referencian en la bibliografía a artículos publicados en Barandales. Y esto pasa así desde el primer año y creemos que es algo que no se debe perder. Es decir, es equiparar un poco esa balanza, carácter divulgativo, carácter científico. Precisamente a esto también quería referirme porque dentro de la publicación de este año hay reportajes, hay entrevistas interesantes de aquellos momentos y personas que han sido importantes o lo van a ser a lo largo de este año. ¿Destacaríais algún artículo de este año especialmente importante por su complejidad, por investigación o qué ejemplos podemos encontrarnos este año dentro de la revista?
Por ejemplo, hombre, yo creo que todos los colaboradores y todas las personas a las que nos entrevistamos, desde su faceta y desde sus conocimientos, nos transmiten lo mejor de la revista Barandales. Y nosotros lo que hacemos es bueno, pues distribuir esos contenidos y también valorar que son los más óptimos para cada año. ¿Qué podemos destacar este año? Yo, sin ningún tipo de duda, y creo que Javier estará de acuerdo conmigo, la entrevista a Venancio Blanco fue impresionante. Poder conversar con este afamado escultor, realizador del cartel 2015 de la Semana Santa de Zamora, y la verdad que nos ilustró con su conocimiento y su trabajo, su buen hacer, su taller lleno de obra, obra antigua y obra nueva, porque todavía es un escultor muy activo que sigue trabajando mucho y ha sido impresionante. Tal vez en contenidos... Sí, en contenido más científico, destacar, además hacía referencia en la retransmisión que hicisteis de La Borriquita, nuestro amigo Rubén Sánchez hacía referencia a ese artículo de la vida de Florentino Trapero, del escultor del Paso de La Borriquita, un artículo realizado por José Luis Hernández, una investigación que ha llevado a cabo sobre cómo ese escultor fue represaliado tras la Guerra Civil y cómo fue apartado un poco del oficio de la escultura, y esa llegada a Zamora, esa restauración de numerosos pasos que hizo, y el Paso de la Borriquita representó para él la vuelta a su oficio, ya mayor, pero bueno, fue su vuelta al oficio y a la escultura. ¿Habéis tenido algún retorno de, bueno, en este caso críticas, no me refiero ya solo a negativas, sino cómo la gente, cómo se están llegando las opiniones de la gente que en realidad se nutre y conoce más de la Semana Santa por esta revista? Al final, la revista Barandales es una revista de culto, una revista que compramos los semansanteros para bueno, estar informados de toda la actualidad que ocurre y también aprender un poquito más de Semana Santa. Las críticas que nos han llegado son críticas positivas y a veces, y nunca se sabe qué es lo mejor en esta ciudad directamente, pues no hemos visto tampoco en ningún foro abierto ni ningún otro lugar una crítica severa ni una crítica a los contenidos. Queremos que son contenidos muy actuales, y lo que sí se nos valora mucho, bueno, pues que hagamos ese esfuerzo de trabajar los temas históricos y de contar siempre con los mejores colaboradores, que por otra parte es la firma de la casa antes de que lo hiciéramos nosotros y ahora. La revista lleva 26 años en la calle, pero vosotros como editores, como los responsables en este caso, ¿cuánto tiempo lleváis sacando esos números a la calle? Es el tercer año que lo hacemos. ¿Y se nota una madurez año tras año de la revista? ¿Se nota ese aumento de calidad, número tras número? Bueno, yo creo que tenemos ya, por lo menos en la cabeza, la estructura, y eso es muy importante a la hora de enfrentarte a una publicación. Tenemos ya esa estructura pillada, igual necesitamos menos tiempo en la preparación, pero es cierto que el primer año se te ocurren un montón de cosas porque es la primera vez que la haces y hay cosas que te gustaría pedir a colaboradores. El tercer año te tienes que estrujar todavía más la cabeza para que la revista no pierda esa vigencia y siempre tenga algo que decir nuevo todos los años. Estamos hablando de Barandales, la revista que publica la Junta Pro Semana Santa, gracias a la ayuda de los directores y editores que están con nosotros hoy, y que podrán encontrarse, aún no lo han hecho, en los kioscos, en varios establecimientos de la ciudad, por un precio de 7 euros, pero como esta retransmisión también se hace para todo el mundo, entre comillas, siempre decimos, fuera de Zamora se puede adquirir. Sí, por supuesto, tenemos una página web de Facebook que es Revista Barandales, y a través de ella pues nos pueden enviar mensajes privados para solicitarnos la revista. De hecho, todos los años hay bastantes personas que se ponen en contacto con nosotros y les hacemos llegar la publicación de uno o de otra forma. Pues ahí queda esa información para todos aquellos que deseen conocer un poco más de la Semana Santa, artículos científicos, también entrevistas y novedades con respecto a cofradías y al ambiente social y cultural de la Semana Santa en Zamora. Estamos viendo ya entrar la cabecera de la cofradía del Santo Entierro con la cruz guía, que precisamente, bueno, pues yo quería destacar que esta mañana ha estado con nosotros el restaurador Javier Casaseca, y ha sido una de las pinturas, una novedad
en la cofradía esta pintura que vemos de Cristo aportada por este restaurador, por este historiador del arte. Sí, es una cruz que además lleva varios años expuesta en la sede de la Real Cofradía del Santo Entierro, y que es una reproducción del crucificado del paso de Longinos, de la Lanzada, y creo pues que aporta una visión muy curiosa de lo que es una cruz guía aquí en Zamora. Pues creo que es muy representativo de lo que es la cofradía y que encaja perfectamente con la estética de esta tarde. No se han visto en realidad muchas cruces guía parecidas en otras cofradías. No, la verdad que nos ha llamado mucho la atención. Hemos estado viendo previamente de venir a esta retransmisión la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro, y nos ha llamado la atención porque la conocíamos por estar presente, como decía Javier, en la sede que tiene la cofradía en la Rueda de los Notarios. Y la verdad es que ha sido muy, muy curioso y muy gratificante poderla ver, porque es una obra de gran calidad. Sí me gustaría, Lucía, señalar el tema de los tambores, porque a lo mejor muchas personas no saben bien qué significan, y también tienen, como todos los elementos de las procesiones, un significado claro, y es que representan los truenos en el rompimiento del velo del templo cuando Jesús muere. Entonces, pues por eso no van cornetas, van simplemente los tambores, haciendo un poco mención a ese estruendo que cuentan las Sagradas Escrituras de cuando Jesús murió en la cruz, y que es esta cofradía lo que representa. Porque hasta esta mañana, según viendo los hechos cronológicos de los evangelios, hemos visto la pasión de Cristo el jueves también con la Veracruz, esta mañana con el Nazareno, y ahora estamos asistiendo ya al entierro, a un funeral. Eso es, esta procesión del Viernes Santo es el cortejo fúnebre oficial de la Semana Santa de Zamora, y que además estamos ante una de las cofradías más antiguas de la Semana Santa de Zamora. Como ponía bien en los créditos iniciales, las primeras noticias de la cofradía vienen de 1593, en la que hay un pleito por ver quién puede llevar el estandarte, y es una cofradía que tiene su raíz, tiene su origen en la iglesia de San Esteban, de donde ha salido hoy el cortejo oficial. Una iglesia que está recién restaurada y que la iglesia ha asumido, pero si bien no celebra cultos en esa iglesia, pero hay dos imágenes, la imagen de la urna y la imagen de la Virgen de los Clavos, que salen del interior de esa iglesia de San Esteban. El resto viene del museo, como se ha dicho desde el principio. Y se unen además en la calle de San Torcuato para seguir ya juntos, ¿no? Eso es, así es. Estamos viendo ya la imagen de María Magdalena, la primera imagen que podemos encontrarnos de esta cofradía, de Ángel Marcé, y que además ha pasado por el casco antiguo de Zamora con una de las tradiciones ya que tiene este paso, y es saludar en el templo de la Magdalena, precisamente de aquí de Zamora, con una reverencia a la Virgen que se encuentra en Sí, es una bonita tradición que todavía persiste, a pesar de que las hermanas que estaban en la iglesia de la Magdalena, que era un antiguo convento, pues ya no están, pero los cargadores de la Magdalena siguen de esta manera, un poco dirigiéndose en señal de respeto tanto a la iglesia de la Magdalena como a la iglesia del Tránsito, y depositando un ramo de flores en la iglesia. Precisamente sobre esta imagen, la imagen de la Magdalena, publicábamos hace 2 años un artículo en la revista Barandales sobre la autoría de esta imagen. Sabemos que la Cofradía del Santo Entierro encargó a un escultor barcelonés, Ángel Marcé, una imagen de la Magdalena. Si bien sabemos que luego, como recoge Florian Ferrero en el libro de historia de la Real Cofradía del Santo Entierro, esa imagen no gustó y se sustituyó por otra que donó el hermano Florencio Alonso Redoli, y pues no figura exactamente que lo hiciera Ángel Marcé, este escultor, pero se deja ver que por los parecidos se pensó que era de este mismo escultor barcelonés. En el artículo decíamos que no hemos encontrado documentación sobre un escultor en Barcelona que se llame Ángel Marcé, como se escribe aquí, acabado en E con tilde, pero sí sobre un escultor afincado en Barcelona, Ángel Marcet, acabado en T,
que se le conocía alguna obra, discretamente aparece en el diccionario bibliográfico de artistas de Cataluña. Y bueno, pues sí es cierto que a través del parecido de esta imagen de la Magdalena de Zamora se ha conseguido atribuir también a Ángel Marcet la Virgen del Traspaso de Jerez de la Frontera. En ese artículo hacíamos la comparativa entre las dos imágenes y realmente es sorprendente el parecido. La verdad que visitamos en persona, en un viaje que hicimos a Jerez de la Frontera, la capilla de la Virgen del Traspaso de Jerez de la Frontera. Y bueno, impresionante, cuando accedimos al interior de la capilla y nos encontramos con una imagen vestida al gusto andaluz, pero con unos rasgos absolutamente idénticos a la imagen de María Magdalena de Zamora. Que bueno, a modo de curiosidad podemos decir que según el libro datado de Florián Ferrero sobre la historia de la cofradía de la Real Cofradía del Santo Entierro, el paso de la Magdalena pesa 452 kilos y bueno, tiene una altura de 1,75 la Virgen María Magdalena. Es una imagen típica de la escultura levantina, de esa imaginería que nació en la zona de Cataluña y que bueno, pues tiene una estética que agrada mucho a la gente, de corte romántica, y que es predecesora un poco de esa imaginería en serie que luego se desarrolló y que tuvo como epicentro Olot. Ha hecho una pequeña aclaración David ahora cuando decía la Virgen. Bueno, en realidad obviamente no estamos hablando de una imagen de culto, pero estamos viendo cómo está desfilando por nuestras calles con una estética pues que podría hacernos significar que se trata de... Evidentemente ha sido un error, un lapsus mental, porque María Magdalena pues parece ser que no era virgen. Es más, creo que Ricardo Flecha, el escultor, en su pregón contaba una anécdota también de una persona que se encontró dentro del Museo de Semana Santa rezándole a la Magdalena y claro, le preguntaba, bueno, usted dice, me estoy despidiendo porque tengo una operación, pero no sé si volveré o volveré a verla o volveré a cargar. Y claro, decía Ricardo Flecha, ¿cómo le iba a decir yo ahora a este señor que no es una imagen de culto? Pero bueno, yo le he dejado que al final... Pero bueno, si bien es cierto, es Santa María Magdalena, es uno de los personajes fundamentales de la pasión de Cristo y por lo tanto del cristianismo, a los que en innumerables ocasiones hace referencia a las Sagradas Escrituras y más en esta época de pasión. Tenemos que decir que en 1949 se le sustituye, llevaba un pomo de madera que es donde lleva los perfumes, ¿no? para embalsamar al cuerpo de Jesús, y se le sustituye por este pomo actual donado por Dionisio Alba Marcos en este año de 1949. Y así como también la mesa antigua, en 1927, se le vende a la Cofradía del Carmen de San Isidoro, comenzando a desfilar en esta mesa que es una maravilla. Ha sufrido varias modificaciones para ampliarla, primero para pasar las ruedas y posteriormente para recuperar la carga a hombros. Y bueno, es un ejemplo de lo que podríamos denominar como una mesa única en Zamora, con un claro estilo modernista, ¿no? Una mesa con una talla fantástica y que es una envidia que podamos disfrutar de ella. Importante también las escoltas en esta cofradía. Efectivamente, si mal no creo, la escolta que acompaña es el ejército de aire a Santa María Magdalena, y como siempre la banda de la Marina es la banda que figura detrás del paso que abre este real cortejo del Santo Entierro, y que es ya tradicional en esta Semana Santa y muy apreciado por los zamoranos. Vamos a escuchar un poco más el tema que ahora mismo acompaña a María Magdalena en su descanso en el atrio de la catedral.
Comentábamos que la marcha que iba sonando es Nuestro Padre Jesús, que es una de las marchas más populares de Semana Santa, que en Zamora se toca mucho y que está dedicada en honor a Nuestro Padre Jesús, prácticamente la mayor devoción de la ciudad de Jaén, y que a modo de anécdota ha procesionado en la madrugada de hoy por la ciudad de Jaén desde las 2:30 de la mañana. Es la única marcha que se toca en la madrugada de la ciudad de Jaén. Incorpora un fragmento del himno de la ciudad, que es esa parte final que también tanto gusta. Y es muy curioso porque muchas personas pues desconocen el hecho de que es el himno de Jaén cuando los pasos se van bailando. Pues mira, en este caso yo ahora mismo no lo sabía, y además hay una cosa importante, y es que es bueno también salir, ¿no?, y conocer otras Semanas Santas para además darte cuenta de que, como antes mencionabas, hay muchos parecidos con las imágenes que hay en Zamora. Sí, la verdad que tuvimos la suerte, con motivo del Año de la Fe, la ciudad de Jaén organizó una magna procesión, y bueno, pues acudimos a conocer, y bueno, ahí pudimos ver pues el camarín de Nuestro Padre Jesús en la ciudad de Jaén. Y bueno, la verdad que es impresionante tanto la iglesia como en la que está, como la devoción que se le profesa en esa ciudad. Y es cuando nos comentaron todas estas cuestiones que algunas ya se sabían, pero bueno, que siempre reafirman y te dejan ver. Estamos viendo la Real Cofradía del Santo Entierro, una cofradía que, según el historiador Florian Ferrero, pone como fecha 1593 en su fundación. Si bien también dicen que desde mediados del siglo XVI ya se celebraba en la parroquia de San Esteban un entierro de Cristo, que no era como tal una procesión. Sí, además es importante reseñar que es una cofradía de origen gremial, que era algo muy habitual en las cofradías. En este caso es la cofradía gremial de los sederos, de la gente dedicada al comercio de la seda, que además por esa época estaba muy en crecimiento y muy en alza. El paso que vemos ahora es un paso moderno, un paso de incorporación reciente. Es obra del escultor cacereño Fernando Mayoral Delgado. Y bueno, este hombre ha estado en Salamanca desarrollando su carrera profesional y artística, y antes de incorporó otro paso a la Semana Santa de Zamora, que es la Santa Cena, que vimos ayer en la Cofradía de la Santa Veracruz en 1989, y este paso fue fruto de un concurso que propuso la Real Cofradía del Santo Entierro a 18 imagineros. Y bueno, pues finalmente en el año 2000 se le encargó a Fernando Mayoral este paso, y que bueno, pues tuvo que ser un poco la altura reducida, y por eso el diálogo entre el centurión y el crucificado, bueno, pues se ha perdido un poco ese diálogo. Y la verdad es que es un crucificado muy, muy bonito, de una calidad escultórica alta, quizá bastante por encima del resto de las figuras, que bueno, pues que igual no aportan todo lo que debería aportar al grupo. Javier, si no entiendo mal, ese diálogo entre el centurión y el Cristo es las miradas, ¿no? Eso es, el Cristo se ha tenido que bajar, los pies casi le dan en el Calvario, era un Cristo mucho más alto, mucho más imponente. De hecho, el centurión va mirando por encima del Cristo ahora mismo, según está situado. El paso sufrió una pequeña remodelación, como dice Javier, en los años posteriores a su bendición y a su primera procesión. Lo primero porque no entraba por el Museo de Semana Santa, es una cosa muy curiosa, pero también porque en la primera procesión, en el año 2001, se iban dando con los cables de la luz. Yo he tenido el honor y el orgullo de ser cargador de este paso durante muchos años, hasta que, bueno, por otras cuestiones decidí retirarme, y la verdad que es un paso francamente pesado, que hay que alabar mucho el esfuerzo de los cargadores, porque podíamos estar hablando de en torno a 1.100, 1.200 kilos de peso lo que aguantan, y probablemente estamos hablando también de uno de los pasos más pesados de nuestra Semana Santa. Desde luego que el más pesado de la cofradía del Santo Entierro. La mesa también se le añadieron los paños nuevos, y bueno, ha quedado una mesa, la verdad, que de bastante calidad, y como vemos va escoltado por el Ejército de Tierra,
y detrás la banda de Beguilluela de Órbigo. Tal vez la mayor reforma la sufrió la cara de la Virgen María, de la Conversión del Centurión, que si ustedes pueden mirar alguna foto del año 2001, pues se puede ver cómo era absolutamente diferente, se le cambió por completo. Y una cuestión muy curiosa, por un conflicto de tipo... de no ponerse de acuerdo en el aspecto bíblico de si la conversión del centurión debía de ir detrás del Longinos o delante. El Cristo el primer año iba con la llaga en el costado y el escultor, por una recomendación finalmente del obispado, pues tuvo que rehacer, ¿no?, esa imagen, quitarle la llaga y bueno, pues dejarlo así. Veamos en la imagen como la mesa es de José Antonio Pérez. No sé si se han dado cuenta los espectadores de la firma en la mesa. Para todos los oyentes, además, que ahora mismo no le pongan obra a Fernando Mayoral, quienes hayan visitado la Plaza Mayor de Salamanca, bueno, pues varios de los medallones son obra suya, además de la escultura del arquitecto de la Plaza Mayor, una escultura de reciente incorporación, que es la escultura Alberto Churriguera, y luego también en el Café Novelty, que está en las arcadas de la Plaza Mayor de Salamanca, la escultura de Gonzalo Torrente Ballester, que está sentado en una de las mesas, puedes tomar café con él si lo quieres, es también obra de una escultura magnífica, es obra también de Fernando Mayoral. Y tal vez sin irnos más lejos, la Santa Cena, que desfiló ayer en la cofradía de la Veracruz, también es autor de este escultor. Estamos ya viendo entrar en la plaza de la Catedral la Lanzada, una obra muy querida también por los zamoranos y emblemática de esta cofradía, de Ramón Álvarez, como vemos del año 868. La Lanzada es una de las obras cumbre de Ramón Álvarez, más que nada por esa faceta de escenógrafo que tenía Ramón Álvarez, porque vemos como el tablero inicial del paso, que es donde están situadas las figuras, vemos como la ampliación se ve perfectamente de la mesa, que es todo el tablero inferior. Cómo en un espacio tan pequeño consigue una composición que no es abigarrada, que deja ver las distintas expresiones de las distintas figuras que componen la escena. Y que además es un paso que no es nuevo en la cofradía, que es decir, que viene a sustituir a otro anterior y que sin duda, bueno, pues que viene a aportar una visión muy dramática de la escena y que encajó perfectamente con el sentir y con el gusto de los zamoranos de aquella época, de la segunda mitad del siglo XIX. Un paso que aquí también es conocido como Longinos. Longinos, que es el centurión romano, el soldado romano que va a traspasar con esa lanza el costado de Cristo. Y bueno, lo que estaba comentando Javier, Longinos la podemos denominar que es una de las obras cumbres del imaginero Ramón Álvarez, y creo que sobran las palabras en este caso, ¿no? Siempre hemos hablado también del caballo, de esa posición de encabritado, que tanta atención llama a los espectadores que ven presenciar el paso por las estrechas rúas, y que además pues probablemente Ramón Álvarez lo concibió puesto que las diagonales son perfectas entre el Cristo, el diálogo entre el Cristo y la Virgen, que mira al espectador volviendo la cara para no ver cómo Longinos atraviesa el costado de Cristo. Los espectador... dos ladrones también, ese bueno y ese malo, el bueno que le está mirando hacia Cristo, como me estoy repitiendo, pero el malo es quien le devuelve la cara. El diálogo entre las miradas es fantástico. Podemos escuchar Mater Mea, interpretado por la banda del Ejército de Tierra, y el paso lo escoltan los bomberos de Zamora. A simple vista podría parecer un paso pesado,
por así decirlo. Sí, pero ¿Lo es en realidad? como hablábamos antes con el paso de la conversión del centurión, al igual que los escultores modernos sí que abusan más del uso de la madera, de la talla completa, de bulto redondo, Ramón Álvarez era todo lo contrario. Él sabía la dificultad de cargar con los pasos, y no solo la dificultad de cargar, sino también el coste de la madera. Él era un auténtico economista en esto de hacer pasos y hacía uso de materiales muy baratos, como pueden ser la tela encolada, el papelón. Aquí mismo estamos viendo cómo la Virgen, ese manto que puede parecer talla en madera, al final no deja de ser un lienzo encolado, una tela encolada y luego policromada, y la verdad es que es muy difícil que parezca natural, y en este caso Ramón Álvarez consiguió dominar una técnica que además, pues yo no sé de escultura ni de imaginería, pero supongo que tienes unos minutos para hacer los pliegues de la imagen, porque eso se va secando. Y el papelón, como decía Javi, papelón o por lo menos cartón duro, que es de lo que está hecho la parte superior del caballo de Longinos, y por lo tanto es lo que permite que esa posición se mantenga sin riesgo, a pesar de las muchas leyendas que han corrido, ¿no?, sobre si la cola era de plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que la solución que dio Ramón Álvarez es más fácil, que era pues construir la parte de arriba del caballo de un material mucho más menos pesado, y así solucionar el problema. Decir que no ha tenido un abuelo que haya cargado el caballo de Longinos por Valborraz, ¿no? Seguro que muchos espectadores me entenderán, pero lejos de parecer una cuestión épica de aquellos hombres de entonces, tenía su sentido. Yo particularmente, en mi caso, mi abuelo siempre me contaba que cargó una vez en Longinos, y que esto debió ser muy común durante mucho tiempo, puesto que el enorme peso de las figuras, porque como decía Javier, iban antes en una mesa muchísimo más pequeña, y esa subida por Valborraz imposibilitaba prácticamente su carga a hombros. Entonces era como aquellos que habían cargado el Longinos eran tan fuertes que ya podían soportar cualquier cosa, ¿no? Probablemente, pero a juicio de lo que parece, duraban un año o dos como mucho, y por eso tantos zamoranos dicen haber cargado Longinos, y nos pensamos que puede ser mentira, pero no, es verdad. Pesaba tanto que en 1938 ya se plantea ponerse a ruedas, y por el empuje de los cargadores no se hace. Pero en 1955 el paso queda en la catedral y tienen que llamar a los soldados del regimiento de Toledo, de Zamora, para que vayan a traer el Longinos de nuevo a la iglesia de San Esteban, y ya es cuando definitivamente la cofradía decide ponerlo a ruedas, hasta que en 1998 se vuelve otra vez a incorporar la carga a hombros con dos plantillas. Curioso, el primer caso que ocurre así en la ciudad de Zamora, y posteriormente se ve que no es necesario, que con una basta. Estamos viendo aquí a muchos hermanos de la cofradía con esa túnica de terciopelo negro en símbolo de luto, que por cierto es una cofradía que recientemente también, hasta hace unos años, también era de varones, pero ya se ha introducido también la mujer en los desfiles procesionales. Sí, así es. Desde hace ya algunos años participan hombres y mujeres indistintamente en la procesión, y que pese a los que se ponían, pues se ha hecho algo con total normalidad. Nadie le parece raro que salgan mujeres, todo lo contrario, pueden participar familias enteras, y creo que al final es un paso que se ha dado quizás tarde, pero nunca es tarde si el objetivo en este caso es bueno. Afortunadamente, de unos años hacia esta parte han cambiado los raros de bando. Ahora los raros son los que no tienen incorporadas a las mujeres en la Semana Santa, y además y en sus desfiles procesionales. Además, desde un punto de vista incomprensible, y que más tarde o más temprano lo tendrán que hacer, bien por el empuje de la propia sociedad, o bien por el empuje de los hermanos. En este caso, el Santo Entierro lo sometió a votación en el año 2008, un 19 de octubre del año 2008, me acuerdo perfectísimamente. Yo lo considero un momento fundamental para la historia del Santo Entierro y para la historia de la Semana Santa, porque fue una de las grandes la que decidió ese cambio. Se votó a favor, y las mujeres ya desfilaron al año siguiente, en el 2009, y como ven, lo único que esto trae es riqueza para la Semana Santa. Familias enteras que ya pueden desfilar, niñas que se preguntaban que por qué ellas no podían y sus padres sí, o sus hermanos sí, que ya lo hacen, y bueno, es simplemente un acto de normalidad, que repito, les guste o no,
las cofradías que no son normales lo tendrán que hacer. No, y que al final es hacer valer un derecho que tienen las mujeres, es decir, el Estatuto Marco para las Cofradías del Obispado de Zamora, además aprobado no ya por el obispo actual, don Gregorio, sino por don Casimiro Llorente, reconoce que cualquier persona, hombre o mujer, puede participar de las cofradías. Entonces, no se ha inventado nada, sino que se ha hecho valer el Estatuto Marco para las cofradías. Vemos aquí el Cristo de las Injurias, este Cristo que pertenece a la cofradía, Real Cofradía también del Silencio, del Cristo de las Injurias, y que ahora ya desfila en esta procesión a modo de hermanamiento, de recuerdo por aquella primera procesión que se realizaba con el Cristo. Bueno, casi es el contrario, es decir, lo que realmente, bueno, el Cristo es propiedad del Cabildo de Catedralicio, y lo que está haciendo ahora es desfilar. La Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias lo que hacía era un traslado que pasó a ser cofradía. Entonces, ahora lo que está haciendo el Cristo de las Injurias es desfilar, ¿no? En esta tarde de Viernes Santo vemos sobre un impresionante monte de rosas rojas, y qué decir ante el Cristo de las Injurias. Casi es mejor pues callar y que los propios espectadores contemplen esta maravilla renacentista que tenemos en Zamora y que sin ningún tipo de dudas es uno de los crucificados más espectaculares de nuestro país. José Ángel Rivera de las Heras señala una posible atribución a Arnao Palla, que parece ser que es el mismo autor que el Cristo de la Cruz de Carne. Es cierto que esta atribución, aunque muy bien justificada, pues no está datada y siempre crea mucha controversia entre los que dicen que puede ser una imagen realizada, una talla realizada por algún escultor renacentista italiano, y los que se inclinan como José Ángel Rivera de las Heras en este escultor afincado en Toro. Y la verdad que lo que sí está datado es, por ejemplo, el retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Benialbo, creo no haberme confundido, y hay un descendimiento, y le invito a los espectadores si lo pueden ver, porque el Cristo descendido de ese retablo es de un gran parecido con el Cristo de las Injurias. Ahora vamos a ver cómo está la directiva de la Real Cofradía del Silencio, la Real Cofradía del Cristo de las Injurias, en un acto oficial, recibiendo de la Real Cofradía del Santo Entierro ese crucificado imponente para su custodia a lo largo de todo el año en la capilla de San Bernardo de la iglesia de la Catedral. Uno de los momentos que tampoco tiene tanta vistosidad a nivel procesional es ese descendimiento de la capilla hasta el paso del Cristo, un acto que ya se convierte en un rito y en algo simbólico para la propia cofradía. Sí, además yo creo que es un acto ya que en los últimos años han intentado que no se masifique demasiado, porque es cierto que es un acto donde, bueno, el Cristo no corre peligro, pero sí es cierto que es una operación muy delicada, que la Cofradía del Silencio pone todos los medios que tiene a su disposición para hacerlo con la mayor profesionalidad posible, pero bueno, sí es cierto que se controla un poco, que no se convierta eso un poco en una feria, es decir, que no deje de ser un acto íntimo donde se baja el crucificado para poner en su mesa. Y parece ser que este año ha sido a puerta cerrada por todas las noticias que nos llegaban en la mañana del sábado de Pasión. Una cofradía que ha empezado con esos 12 pasos y ahora regresa con uno menos. Con uno menos. Bueno, aquí vemos pues la cantera, ¿no? Los niños tan fundamentales para nuestra Semana Santa, tan fundamentales para mantener esta cadena de fe, de tradición, de hermanamiento, y que muchas veces se ha visto sesgada, ¿no? por la puesta de listas de espera, y que afortunadamente cofradías como esta que vemos hoy, la Real Cofradía del Santo Entierro, o la que vimos ayer, la Cofradía de la Veracruz, pues no tienen, y que permiten que
que los desfiles, verlos llenos de vida, llenos de niños pequeños, de familias, es fundamental para el mantenimiento de nuestra Semana Santa y el funcionamiento correcto de la misma. Que además forma parte de esa estética también del desfile. Por supuesto. Algo que no se mama desde pequeños, pues difícilmente cuando ya tienes 12, 13, 14 años puedes volver a recuperar, ¿no? Es complicado. Acabábamos de ver también ahora un plano de dos niños de acera, dos niños que están viendo la procesión desde fuera, que estaban muy tranquilos viendo esa procesión. Estamos hablando de niños de 4, 5 años, 6, que no se mueven viendo estos pasos. En realidad es algo que también enseñan los padres, es algo que llevan viendo desde que estaban a hombros también cogidos de bebés. Sí, eso es. Yo creo que la Semana Santa al final no deja de ser una escuela de catequesis dada por los padres, por la gente con la que ves las procesiones, pero también una escuela de ese zamoranismo, de ese respeto hacia las imágenes, de ese respeto hacia las tradiciones. Y bueno, al final la Semana Santa la hacemos todos, los que están dentro de la procesión y los que están también fuera de la procesión. No tendría sentido ninguna procesión sin gente que acuda a rezar a esas imágenes o a contemplar el paso del desfile. Y entra ya en la plaza el descendimiento de Ramón Álvarez. El descendimiento es la primera obra que hace el imaginero de Coreses para la Semana Santa de Zamora y que claramente está inspirada en ese paso del descendimiento de Gregorio Fernández que se puede contemplar en Valladolid y que a su vez luego hay otra versión de la escalera de Medina de Río Seco y que resuelve, bueno, pues con mucha gracia, es decir, la composición está muy bien, pero sí es cierto que se nota ese primer paso que hace para la Semana Santa y que luego veremos cómo evoluciona, sobre todo en los rostros, en pasos ya más tardíos. Vamos a escuchar durante unos segundos todo el ambiente, ya no solo la banda, sino todo el ambiente que se respira ahora mismo en la plaza de la Catedral.
Estamos viendo aquí otro de las imágenes de esta Real Cofradía del Santo Entierro, la Piedad, de Manuel Ramos Corona, una de las imágenes también más actuales de esta Semana Santa. No es un paso tradicional de la cofradía, igual que sí hemos visto otros que al final venían a sustituir a los antiguos pasos de la cofradía. Este no, es una aportación moderna. Los primeros intentos de hacer una piedad para la cofradía datan de 1987. La intención es encargarle el paso al escultor sevillano Luis Álvarez Duarte, pero bueno, al final hay una serie de avatares y acaba llegando una piedad de su discípulo Manuel Ramos Corona, una piedad que desfila en el 1995, y en el año 2000 esa imagen no gusta, se manda a hacer una segunda versión, llega, tampoco gusta, desfila en 2002 ya retocada esa imagen, no encaja con el gusto de la ciudad. Y en 2003 el escultor ofrece hacer una nueva, a cambio de que se le pague solo la madera, los materiales, y el 27 de marzo de 2004 en la iglesia de San Andrés se bendice esta piedad que estamos contemplando ahora mismo en las pantallas, y que bueno, pues hay un sector bastante amplio pues que considera que es una imagen que no aporta a la cofradía en cuanto a pasaje evangélico quizás, y sobre todo en cuanto al tipo de imaginería, porque al final estamos hablando de un imaginero sevillano que no está acostumbrado a hacer imágenes castellanas, como puede ser el intento que tenemos ahora mismo en las pantallas. Y sin embargo sigue formando parte de la cofradía. Tiene que haber un afecto especial. Entonces, sí, bueno, al final, leyendo la historia de las cofradías, la historia se hace a lo largo de muchos años. Ya veremos a ver qué pasa con los pasos que estamos viendo ahora mismo. Pero bueno, es cierto que es justo decirlo, pues, que la historia de este paso, bueno, pues fue un poco... No fue tan directa, fue un poco truculenta, pero bueno, al final pues tenemos este paso que desfila con nosotros y que bueno, que es uno más ahora mismo. No sé qué decir, a veces pues ocurre lo mismo que con el Cristo de las Injurias, ¿no? Y a veces que pues, también las palabras sobran, también los espectadores tienen que ver y bueno, pues apreciar. Lo que decía Javier, ha sido una historia, la de la Piedad, bastante peculiar. Yo particularmente me hubiera quedado con la imagen de 1995, me parecía mucho más acertada que esta actual, pero bueno, sí podemos decir que la mesa es de Ricardo Flecha Barrio. A mí me parece una mesa de una calidad bastante alta y que viene un poco a imitar la que veremos ahora mismo en el paso del descendido, ¿no? Con dos cuerpos, una especie de escalinata, ¿no? Hasta la Piedad, que es donde van colocadas las flores, y la cruz desnuda con el sudario y las dos escaleras. Es preciso apuntar que es un pasaje evangélico que no existe, no es un pasaje evangélico precisamente cuando la Virgen tiene en sus brazos al Hijo muerto, pero sin ser un pasaje evangélico sí es el pasaje de la Pasión que probablemente uno de ellos que más se ha representado en la historia del arte cristiano y que probablemente uno de los que más llega a la persona, al fiel que lo contempla, por ese afecto materno, de esa dureza que todos nos imaginamos a las madres como reciben al Hijo muerto, o que estamos viendo en fotografías de periodismo de guerras. Bueno, pues es una imagen que realmente nos conmueve y que nos ayuda a comprender el dolor de la Virgen María al recibir a Cristo en sus brazos, y que esta noche sí tendremos ocasión de ver en ese paso portentoso que es Nuestra Madre de las Angustias, coronada además, el primer año que procesiona con la corona de su coronación canónica. Ricardo Flecha, que no es no solamente nuestro pregonero 2015, sino, como todo el mundo sabe, es un estudioso y un tertuliano nato, comenta que sus mayores dificultades, o las mayores dificultades de obra para hacer en Zamora, siempre han sido dos.
el elaborar una piedad, porque es muy difícil elaborar una piedad teniendo a la imponente piedad de Nuestra Madre de las Angustias, como decía Javier, y un crucificado, porque es muy difícil hacer un crucificado teniendo por comparación al Cristo de las Injurias, ¿no? Y bueno, en este sentido pues vemos que acierta, ¿no? Veíamos la escolta de Protección Civil de Zamora con el paso de la Piedad. Son 32 los cargadores que lleva la Piedad y que soportan un peso de 825 kilos, siempre según el libro de Florian Ferrero, que podemos decir que es cabecera para cualquier persona que quiera hablar con conocimiento de la Real Cofradía del Santo Entierro, y que es una maravilla a disposición de todo el mundo en la sede de la cofradía, de la Real Cofradía. Real Cofradía que tiene esa distinción por el título monacal que le es impuesto también. Sí, en los años 20 se le concede ese título de real. Es un título concedido por la Casa de Su Majestad el Rey. En Zamora es la Real Cofradía del Santo Entierro y la Real Cofradía del Silencio, las dos que tienen ese título real, si no me equivoco. La Real Cofradía de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén no hace referencia a ningún tipo de distinción de la realeza, sino más bien se refiere, bueno, pues a la realeza de Cristo, como Cristo Rey. Otra vez con la marcha de Mater Mea entra también el descendido de Mariano Bellure. Es una norma no escrita en la Semana Santa de Zamora que no puede tocarse... Disculpa, la marcha de Talbes. La marcha fúnebre de Talbes. La he escuchado esta mañana tantas veces que he dicho, ya me estaba yo cambiando de temas. Es muy difícil distinguir las marchas, a mí me cuesta No, pero la muchísimo, marcha de Talbes es indiscutible muchísimo. y además ejecutada por la banda maestra Nacor Blanco. El paso del descendido es una obra de uno de los escultores contemporáneos, escultores modernos de España más importantes. Es una obra muy temprana, a 15 años, de Mariano Benlliure Gil, valenciano, que rivalizó de alguna manera con Ramón Álvarez en aquellos años, porque la cofradía quería hacer el paso del descendido. Ramón Álvarez presentó un proyecto, un presupuesto también, pero a través de la mediación de Federico Cantero, que era hermano de la Real Cofradía del Santo Entierro e ingeniero de la línea férrea de Medina del Campo Zamora, pues presentó a este joven artista, Mariano Benlliure, que luego sería, bueno, pues galardonado con multitud de premios, reconocido fuera de nuestras fronteras. Le presentó el boceto, un boceto en arcilla que se conserva en el Museo Provincial, y la verdad es que, bueno, también es cierto que Federico Cantero financiaba parte del paso si lo hacía Mariano Benlliure Gil, pero bueno, presentó un boceto que quedó a la cofradía, a los dirigentes de la cofradía con la boca abierta, y que llevó a cabo en Madrid, en su estudio de la calle Goya, y que ahora contemplamos con mucha pasión. Es un paso que él quiso recuperar ya mayor, quiso recomprar a la cofradía y se dijo que no. Y creo que se dijo bien dicho que no, y que creo que es uno de los pasos insignia de esta cofradía del Santo Entierro. Algunos historiadores dicen que con ese dinero que ganó por este paso se pudo ir a estudiar también a Roma, a continuar sus estudios artísticos. Sí, al final la historia no deja de ser un nudo de una cadena de pequeñas coincidencias, y que Mariano Benlliure estuviera en Zamora no viene a ser más que su padre era decorador y estaba decorando precisamente la casa de este ingeniero, de Federico Cantero. Si me permitís, Mariano Benlliure, en una entrevista publicada en Blanco y Negro en 1961, decía lo siguiente, es muy curioso y lo queremos compartir con todos. Dice Mariano Benlliure: contaba entonces 15 para 16 años y me había sido confiada la construcción de una obra de tanto compromiso como un paso para la Semana Santa. Y eso era aquí, en España, donde tantas maravillas se han hecho en la imaginería religiosa. Figúrate mi empeño, mi emoción, mi entusiasmo. No solamente yo, todos los míos demostraban el mayor interés en que saliera airoso. Mi padre me sirvió de modelo para el José de Arimatea. La mujer de mi hermano Pepe quedó divinizada en la figura de la Virgen y mi hermano Blas en la figura del Salvador. Y fue grandioso lo que nos ocurrió. El paso estaba como para ir derechito a la procesión. Más para ir a la procesión había que empezar por sacarlo a la calle y no cabía por la puerta. ¿Qué hacer? A los 15 años le sale todo a uno por una friolera y no se me ocurrió cosa mejor que derribar una pared. Así puse mi obra en medio de la calle y allí me puso a mí el casero cuando se enteró, naturalmente.
fragmento que narra esa historia tan contada, ¿no?, de Mariano Benlliure, que tuvo que tirar pues una parte para poder sacar la obra. Bueno, gracias a esa, entre comillas, chiquillada se ha podido conocer la obra, si no, no se podría sacar de allí. Va escoltado por la Policía Municipal de Zamora. Y también otra anécdota que siempre escuché, aunque es cierto que puede pertenecer al imaginario popular zamorano de leyendas, cuentan que el pie de Nicodemo, uno de los pies que está levantado en la parte trasera del paso, tenía tanta verosimilitud, era tan realista, que causó profunda envidia en muchos de los escultores locales de la época, y un día apareció destrozado a machetazos y le tocó volver a recomponerlo a Mariano Benlliure. Esto, bueno, siempre se ha contado como anécdota, evidentemente no, yo por lo menos no he encontrado si está datado verdaderamente, pero es una anécdota muy curiosa, y que además, con todo este jaleo que nos contaba Javi, que también envolvió a la realización del grupo escultórico, pues puede tener ciertas dotes de verosimilitud. Que no deja de ser también reflejo de la sociedad, todo lo que puede ocurrir cuando una persona destaca, y sobre todo con esta edad de 15 a 16 años, que por cierto también hemos podido ver esta mañana una de sus obras ya con una madurez artística más notable, que es ese paso de la redención. Sí, así es. Yo creo que, bueno, lo decía su sobrina, nieta, sí. No sé exactamente el parentesco, pero bueno, es la presidenta de la Fundación Mariano Benlliure, que visitaba el año pasado el Museo de Semana Santa, y el paso del descendido y el paso de redención, podemos decir que son los únicos dos pasos procesionales de Semana Santa salidos de la mano directa de Mariano Benlliure, porque es cierto que después de la Guerra Civil Mariano Benlliure se dedicó a hacer un montón de pasos de Semana Santa, pero era un taller no industrial, pero sí donde trabajaba mucha gente, y al final la mano del artista está dirigiendo, no está realizando el paso, y eso es muy importante, distinguir entre una obra de autor y una obra de taller, y en este caso pues las dos obras que tenemos en Zamora son obras inequívocas de Mariano Benlliure. De hecho, Redención es la mejor obra religiosa realizada por él. Y así lo asevera él en diferentes comentarios. Thalberg, ¿no? Marcha fúnebre de Sigmund Thalberg, un himno para todos los zamoranos, que esta mañana hemos podido escuchar por primera vez cuando el 5 de Copas, Jesús Camino del Calvario, como nombre oficial, levantaba la procesión de la mañana y se emprendía el rumbo hacia las Tres Cruces. Y recordamos también que, bueno, aunque ya lo han escuchado nuestros espectadores esta mañana, que ha sido la primera vez que la gente que no podía estar dentro de la iglesia de San Juan ha podido ver esas imágenes, ver lo que estaba sucediendo dentro del templo, en una proyección sobre la propia piedra de la iglesia de San Juan a las 5 de la mañana, de esa grabación del baile del 5 de Copas dentro de la catedral, que por cierto también hemos emitido a partir de las 11 de la mañana, recordando esas horas de madrugada. Todo lo que sea hacer llegar a más gente la Semana Santa, ya sea a través de misiones como esta o la de instalar una pantalla, yo creo que es muy positivo para todo el conjunto de la Semana Santa de Zamora, porque no deja de ser democratizar la Semana Santa, que no haya actos privados para invitados o para enchufados, por así decirlo de alguna manera. Creo que es un gesto muy bonito por parte de la Cofradía de Jesús Nazareno. Conducción al sepulcro, una obra del bilbaíno José María Garrós, realizada en 1901, muy al estilo de lo que hemos visto anteriormente de Ramón Álvarez, ¿no? Con telas encoladas y bueno, una obra que si bien es cierto que al principio las crónicas de la época no dieron un buen punto de vista sobre esta obra, pues ahora está clarísimamente consolidada y es uno de los grupos pues más queridos en nuestra Semana Santa. Y con uno de los mayor números de figuras dentro de
de un mismo paso y además en un espacio bastante reducido. Como es habitual en la historia de la imaginería, se pasa de una obra pictórica, de un cuadro, a 3 dimensiones, a una escultura de bulto redondo. En este caso, el escultor bilbaíno se basó en un cuadro, Transporto de Cristo, del italiano Antonio Ciseri. Si alguien tiene ocasión ahora mismo, como supongo que la gente que nos está viendo está en internet, puede buscar ahí Transporto de Cristo de Antonio Ciseri y verá que es exactamente igual el cuadro. No nos pueden engañar, Lucía, el número de figuras, porque recordamos que estas figuras suelen ser armazones que se revisten con telas encoladas y que solo tienen talladas las caras y las manos en la mayor parte de los casos, con lo cual grupos escultóricos como por ejemplo el anteriormente visto de la conversión del Centurión, con tan solo 5 figuras, o las 3 Marías y San Juan de esta mañana, que son 4 figuras, pues el peso es enormemente superior al de imágenes que con más figuras, al ser de tela encolada, disminuye mucho su peso para el procesionar. Recordemos que así lo hacían adrede, es decir, los imagineros sabían claramente que estas imágenes eran para ser portadas a hombros, por lo tanto había que reducir ese peso. Los zamoranos conocemos popularmente este grupo escultórico como la Pulga. Hay 2 versiones, yo no sé cuál creer más. Una de ellas dice que es por la mano cerrada del Cristo, que parece que con el dedo gordo y el dedo índice está como matando una pulga, ¿no? Y el devocionario popular y el imaginario popular pues le dio ese hombre. También he escuchado la anécdota de que había un hombre muy pequeñico, que iba metido en el paso procesional, en la parte de abajo, que no cargaba y que se encargaba de llevar unos cántaros de vino para irle dando a los cargadores. Ajá. Y que era apodado como el Pulga. Y por lo tanto la gente decía, ahí viene el paso del Pulga, ahí viene el paso del Pulga, y de ahí le quedó el nombre. En todo caso, como no lo tenemos claro, pues que los espectadores elijan el que más les guste. Historiadores también comentaban en otras ocasiones que esta escena, precisamente de una conducción, no la solían reflejar tanto los evangelios, pero sí que muchos imagineros le han dado esta importancia a ese paso desde ese descendimiento hasta ya el entierro de Cristo. Sí, al final los imagineros en las procesiones a veces no se trata tanto de reflejar pasajes evangélicos, sino de reflejar la historia como queremos creer que fue. Es decir, sabemos que se descendió de la cruz, pero alguien lo tuvo que llevar al sepulcro. Al final estamos narrando una historia, es como un cómic, las historietas. Bueno, pues vamos viendo las distintas escenas hasta que al final damos con ese misterio que es el Cristo enterrado, llevado al sepulcro. Tratamos de hacer gráfica lo que es el Evangelio, inventándonos escenas que no recoge, pero entendemos que debieron sucederse. Vamos a admirar esta obra con la melodía que acompaña al paso. Todos a la derecha. Un poquito. Ahora. Otro poquito más. Las órdenes del jefe de paso para poder entrar en el atrio de la catedral. Manténgase un poquito a la derecha, muy poquito. Comentar que la conducción al sepulcro pasa a ruedas en el año 1965, en esa grave crisis que sufre la Semana Santa a nivel de todo el Estado español, y en Zamora especialmente, con la puesta a ruedas de muchos pasos, y se recupera en 1993 por el empeño de los hermanos de paso y a un precio de 200.000 pesetas que abonaron entre todos ellos. Se ha restaurado, le han colocado de nuevo la corona a la Virgen
y lo que no le incorporaron y fue clásico de este paso son los faroles. Y desde esta retransmisión pues casi aprovechamos para animar. Los faroles son un complemento fundamental, formaban parte de nuestra Semana Santa históricamente, y sería fantástico volver a ver tanto en la cofradía de la Santa Veracruz como en el Santo Entierro, como en Jesús Nazareno, esa recuperación progresiva de los farolones antiguos que iluminaban a los pasos en la ciudad de Zamora. Y algo que puede también agradecer mucha gente que está viéndola al volver de la catedral cuando ya va a anochecer. Claro. Y que estéticamente es un complemento fabuloso, lo podemos ver en las postales antiguas, y hay que trabajar en esa línea, recuperar la estética original que tenían estos grupos. José María Garrós, bilbaíno, que tiene otra obra que desfilaba esta mañana en la cofradía de Jesús Nazareno, La Desnudez. Esta obra también nos es cercana. Sí, el escultor es de la tierra, precisamente Ricardo Flecha, pregonero de la Semana Santa de este año. Es también un paso el que contemplamos ahora, San Juan y Nuestra Señora, también con una historia larga, como la Piedad. En el año 1994, que es la fecha que están viendo la gente que nos ve en el rótulo, hizo las dos primeras figuras de un paso que no iba a ser San Juan y Nuestra Señora, sino que iba a ser el Santo Entierro. Hubo una serie de, pues no gustó, una serie de temas entre la directiva y el escultor. En el 2002 sale el paso completo del entierro de Cristo, incluyendo San Juan y la Virgen, y pues no fue del agrado de la cofradía, de la Asamblea General de la Cofradía, y se retiró. En 2004 hizo estas dos imágenes, que es San Juan y Nuestra Señora, y a Ricardo Flecha le quedan un montón de años para completar el paso. En el pregón hacía referencia precisamente a esta cruz, que él decía literalmente esta cruz con la que carga, que es la elaboración de este paso de San Juan y Nuestra Señora, y estamos seguros que algún día la Cofradía del Santo Entierro, Ricardo Flecha, podrán hacer ese paso que es el que se pretende, que es el entierro de Cristo. Pero bueno, ahora no sabemos, porque a Ricardo Flecha dice que le gusta más trabajar en todo lo que envuelve a la Semana Santa que trabajar para la Semana Santa. Entonces habrá que animarle un poco a que se pongan manos a la obra. Es cierto que poco a poco San Juan y Nuestra Señora va calando en la cofradía del Santo Entierro. Ha ganado tanto con la cruz de fondo como con esa espectacular mesa de estilo neogótico que lleva, y los cuatro, podemos denominar los faroles a las cuatro esquinas de la mesa. El conjunto creo que se va haciendo un hueco bastante importante en esta Real Cofradía del Santo Entierro, y un Ricardo pues con ello ve también que su paso cuaja, ¿no? San Juan y Nuestra Señora entrando con la marcha fúnebre El dolor de una madre, dedicada a la Virgen de la Soledad. Y poco a poco, como ese atrio se va llenando con todos los grupos escultóricos de la Real Cofradía del Santo Entierro, y también los aledaños de la catedral, en las populares meriendas, ¿no?, donde tanto hermanos como cargadores toman un refrigerio para poder continuar el camino de vuelta en esta tarde de Viernes Santo.
retorno del sepulcro. Es una obra que no se hizo para esta cofradía, para esta procesión, sino que fue una obra que encargó directamente junto con su Santa Junta de Fomento de entonces para regalárselo a la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, donde estuvo desfilando hasta 1949 entre Nuestra Madre y la Virgen de las Espadas, que salía ya por aquel entonces. La cofradía no acabó de ver que encajaba en la cofradía, más bien por tratarse de una procesión devocional y no tanto de narrar escenas de pasajes evangélicos, y al final se decidió sacar en esta procesión del Santo Entierro, donde ahora mismo nadie pone en duda ni su valía artística ni su integración en cuanto a pasaje evangélico. Es una obra de este escultor gaditano que, como dice Ricardo Flecha, nos trajo la modernidad a la imaginería de Zamora, la imaginería que sacamos en las procesiones, puesto que fue discípulo de Ramón Álvarez y maestro de escultores como Baltasar Lobo. Es un poco el enlace entre esa escultura decimonónica y la modernidad del resto de escultores. Es una obra que además luce este año recién restaurada por Francisco Javier Casaseca García, que la ha restaurado el pasado mes de agosto en el Museo de Semana Santa, y que bueno, nadie pone en duda su calidad, puesto que es bastante alta. Y además tenemos otro paso en Zamora de este escultor, que es La Sentencia, que vivimos ayer en la Cofradía de la Santa Veracruz. Es llamativa también una de las figuras, que es la de María Magdalena, cómo se aferra a ese sepulcro ya cerrado. Efectivamente, consolada por María, la de Cleofás, ¿no? Popularmente apodada como la camella, ¿no? También en ese devocionario zamorano, por la forma tan peculiar que hace la espalda de esta mujer bíblica. Y bueno, como comentaba Javier, Ramón Núñez nos deja dos grandes obras para Zamora: La Sentencia y Retorno del Sepulcro. Una maravilla, no solo como conjunto, sino también la propia mesa en la que desfila. Y la verdad es que una pena que ni este ni el otro grupo de Ramón Núñez sean portados a hombros. ¿Aproximadamente cuánta gente puede ir debajo de un paso que va a ruedas, empujando debajo? Pues yo creo que depende principalmente del hueco que tengan para empujar. Ya no tanto del peso. Claro, no tanto del peso, sino de la gente que pueda entrar. La verdad es que, si te soy sincero, desconozco cuánta gente va dentro de este paso de retorno. Le preguntaremos a Dacio Crespo, que es su jefe de paso, cuánta gente tiene a su cargo. Pero bueno, por ejemplo, en el Santo Cristo de la Cruz de Carne, el Cristo que desfila esta noche en Nuestra Madre de las Angustias, bueno, pues es alrededor de 5 o 6 personas la gente que empuja. Pero bueno, depende un poco del hueco. Parece ser que van 8 personas debajo del paso, por lo menos. 8 personas. Las mira, notas que tenemos. Saliendo además ya por ahí. Ahora sí salen más, pues mira, me pillaron. Pero las notas del libro ponen. Sí, aproximadamente. Ya es algo que también es llamativo, porque siempre ves a ese jefe de paso fuera tirando de esa obra, y en realidad, bueno, pues llama un poco la atención. Un hermano incensando, ¿no? Cuán necesario es que haya hermanos incensadores en las procesiones de Zamora. El incienso tiene muchas funciones litúrgicas. Estamos ante una procesión religiosa, y en ese significado no solo es el de perfumar el paso de las imágenes, sino también el incienso significa la plegaria, ¿no? Que como los rezos ante las imágenes, ante Dios, ascienden, ¿no? Y es muy interesante que cofradías como por ejemplo ayer la Veracruz lo haya recuperado delante de sus imágenes titulares, y el Santo Entierro anteriormente pues también lo recuperase. Importante, no lo podemos olvidar, y además una cuestión muy tradicional y muy típica de Zamora. Sin olvidar, el Espíritu Santo lo lleva en forma de pebetero, Cofradía del Silencio, Buena Muerte, en fin, multitud de hermandades, y que las 3 grandes lo habían dejado y afortunadamente lo han recuperado, lo están recuperando ahora. Estamos viendo ya el paso titular de la Real Cofradía del Santo Entierro, esa urna que fue realizada, lo comentábamos antes fuera de los micros, por Luis Álvarez Duarte en el 2001, pero
que también cuenta con la urna. La figura es de Luis Álvarez, pero la urna es de Justo Fernández, aproximadamente en 1982 está datada. Sí, el diseño de la urna es muy habitual encontrárselo en otras Semanas Santas, puesto que estaba, por así decirlo, de moda ese diseño de las urnas fúnebres que contienen al cadáver de Cristo. En este caso, la imagen que va en su interior es obra del sevillano Luis Álvarez Duarte, uno de los escultores imagineros andaluces más relevantes de nuestra época, y que es un Cristo que recibe culto en la iglesia, en la Santa Iglesia Catedral durante todo el año, es decir, no está en el museo, y que viene a sustituir a otra imagen, a otra talla de Aurelio de la Iglesia, uno de los discípulos de Ramón Álvarez, y que desfiló muchos años, y la cofradía decidió sustituir por esta nueva obra y que principalmente la principal diferencia es que el Cristo muerto de Aurelio de la Iglesia era un Cristo muerto, era un Cristo que llamaban el ahogado porque se había basado, o eso dicen, en un cadáver de un ahogado, y el Cristo muerto de Luis Álvarez Duarte yo creo que es más bien un Cristo yacente, es decir, tiene los ojos abiertos, la mano elevada. Bueno, es otra concepción de lo que es el Cristo muerto. Sí, también tiene esas críticas de por qué todavía conserva esa sangre al estar muerto. Bueno, no es tan cadáver como era el Aurelio de la Iglesia. Yo creo también que, coincidiendo con la estética de toda la cofradía, un paso que representa esa elegancia también al pasar. La verdad es que es un paso elegantísimo. Vemos ahí cómo lleva la medalla, otorgada recientemente por la Guardia Civil, ¿no?, a la Real Cofradía del Santo Entierro, por esos 150 años de colaboración mutua, de escolta, ¿no? Y aquí vemos a miembros de la Benemérita de gala, ¿no? Comentábamos la elegancia del paso. Bueno, se puede ver no solo en las faldillas y en los adornos, sino en el propio sudario del Cristo, que es fantástico, en la propia almohada donde descansa la cabeza. Es el paso insignia de la cofradía, de la Real Cofradía del Santo Entierro, y el momento al que honran y por el que estamos aquí es el entierro, la urna. La urna, que normalmente va seguida por la melodía de la banda de música de Zamora. Veremos ahora si estamos en lo cierto. Todavía no hemos llegado a conocer esas imágenes, y que, bueno, pues en este caso acompañan también las camareras y el obispo y el capellán, si no recuerdo mal, detrás. Sí, me ha parecido ver al obispo de la diócesis de Zamora y también al deán de la catedral, si mal, ahora que abre el plano de las imágenes, efectivamente, don Gregorio, obispo de la diócesis, y don Juan, deán de la Santa Iglesia Catedral. Y en un segundo plano, la camarera, ¿no?, que es la encargada de adecuar la imagen para su procesión.
decía esta mañana uno de los compañeros que tuvimos con nosotros, Javier Casaseca, que también conocéis de buena mano, esa importancia que tenían los motivos florales en los pasos, que en muchos de ellos es verdad que existe una carencia, pero por ejemplo aquí como que estamos viendo en la urna llena de claveles que significaban ese rojo, esa pasión. Sí, es además importante. No deja de ser un ornamento litúrgico necesario en muchos de los casos, como puede ser en esta cofradía. Además, un adorno que es más profuso en las imágenes de devoción, como vemos aquí con el Cristo muerto, como vamos a ver a continuación con la Virgen de los Clavos, y que es más discreto en los grupos escultóricos, pero también necesario, porque al final en los grupos escultóricos no deja de ir una imagen de Cristo o una imagen de la Virgen. No es menos Cristo o menos Virgen porque vaya con más figuras alrededor. Entonces, bueno, pues guarda esa relación, y además en Zamora es un detalle que se cuida mucho, que hay una cantidad muy grande de floristas que lo hacen muy bien y que también es justo reconocer ese trabajo. Ya tenemos aquí las imágenes de una Virgen bajo palio, la Virgen de los Clavos de Ramón Álvarez, en 1887, elaborada. Es la última obra que aporta Ramón Álvarez a la Semana Santa de Zamora, una imagen que se hace a medida de ese manto maravilloso de terciopelo bordado en oro en Lyon, en Francia, y que es una imagen que, según los expertos, ahora en el reciente libro publicado por José Andrés Casquero y José Ángel Rivera de la Sera sobre la vida de Ramón Álvarez, seguramente se inspirara el imaginero en la Virgen de los Dolores de San Julián de los Caballeros de Toro, porque realmente el parecido es muy importante. Los zamoranos, ¿no? Una Virgen con mucho aprecio por parte de todos, un conjunto fantástico con ese palio que a día de hoy es único en la Semana Santa, pero que en nuestra Semana Santa antigua no lo era. La Dolorosa de la Veracruz llevaba también un palio, ¿no? Que no deja de ser otra cosa que bueno, pues un símbolo de respeto y de protección, ¿no? Yo invitaría a todos los que nos están escuchando y viendo a que visiten la casa de la cofradía del Santo Entierro, porque allí tienen expuesto perfectamente el manto de la Virgen de los Clavos, y allí podrán ver con detalle esa minuciosidad del bordado, cómo se ha conservado hasta nuestros días, y bueno, pues creo que es un atractivo más para la cofradía el tener expuesto ese manto. No deja de ser llamativo también esa estética muy del sur en este paso. Bueno, yo creo que a lo mejor eso hay que empezarlo a ir desterrando de claro. de nuestras mentes, porque al final yo no creo que un palio sea del sur. Un palio se saca el día del Corpus, se sacan palios, y nuestra Semana Santa, repito, más antigua, no la de nuestros abuelos, la de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, las imágenes iban con palio, porque es la señal de respeto ante el paso ante la Virgen, y por lo tanto es lo lógico. De hecho, lo hemos comentado muchas veces, una imagen como la de Dolorosa de la Veracruz, que mira al cielo, tal vez necesite un fondo, ¿no? Un fondo ya hasta desde el punto de vista estético, sin entrar. Y tal vez Ricardo II tuviera la idea del palio que lució para realizar esa imagen mirando al cielo. Así que, bueno, yo no sé si tanto del sur, pero lo cierto es que ya está integrada. Que lo que se ha hecho ha sido desintegrar al palio, ¿no? Exacto. Sacarlo fuera, pero evidentemente esto es un conjunto decimonónico, ¿no?, del siglo XIX, que se creó así con el palio, y hasta nuestros días sigue igual. Fascinante marcha la que suena detrás de esta Virgen, que es Los Clavos, ¿no? Una marcha dedicada por Antonio Pedrero a esta imagen, a esta Virgen, y que no solo ha calado en el corazón de todos los zamoranos, sino que es una de las preferidas por muchos semanasanteros. Si no me equivoco, el escudo real bordado en la parte trasera de ese palio. El escudo de la casa
del rey don Juan Carlos, no del actual rey. Efectivamente, ahí lo tenemos. Es la última figura que acompaña el desfile procesional de la Real Cofradía del Santo Entierro, una cofradía que al menos hasta hace poco, no sé si me corregiréis, si imagino que lo sigue haciendo actualmente, tiene entre uno de sus actos, uno de sus detalles más importantes, esa liberación de un reo, el indulto de un reo en uno de los días más importantes de la Semana Santa. Creo que este año no se ha hecho ya, no se ha hecho. Esa ceremonia que creo que se hacía el Domingo de Ramos por la tarde. Lo que sí hace es el Sermón del Descendimiento, que se recuperó en 2011, es una cuestión histórica de la cofradía y que se recuperó en 2011, como digo, y que se hace en la iglesia de San Esteban minutos antes de salir de la salida de la procesión, precisamente con el Cristo antiguo que iba en la urna, que es un Cristo atribuido a José Gutiérrez Filuco. La actividad de esta cofradía durante el año llama a muchos de sus miembros. Hombre, yo creo que la vida de las cofradías a lo largo del año es la asignatura pendiente de la Semana Santa de Zamora. Es decir, hasta hace poco éramos de procesiones y nos olvidábamos, salud hasta el año que viene, y nos olvidábamos de la cofradía. Yo creo que a la Real Cofradía del Santo Entierro, yo no soy cofrade, pero por lo que veo desde fuera, creo que le ha ayudado mucho el tener un referente, un sitio, la casa de la cofradía en la Rúa. Pasas en Navidad y puedes entrar a la sede, puedes comprar la lotería. Supongo que los hermanos pueden hacer vida allí, ponen el Belén. Creo que al final es un referente de vida, de hermandad, y que seguro que se está potenciando y que se conseguirá el tener la Semana Santa, tener cofradía, la vida de cofrade los 365 días del año. Yo hace poco fui con familia en la época, en enero creo que más o menos estaba abierta la sede de la hermandad, entramos, nos explicaron de una forma pormenorizada y educadísima y con un cariño tremendo tanto el manto de la Virgen de los Clavos como el manto de la Magdalena, y bueno, pues lo agradeces mucho que haya esa vida, ¿no?, fuera de la época de Semana Santa. Estamos viendo ahora la representación de las cofradías de Zamora, encabezadas por el presidente de la Junta Pro Semana Santa, Antonio Martín Alén, y cofradías de Pasión, cofradías de Gloria, vienen en este consejo, en esta procesión, presidiendo el cortejo fúnebre. De esa entrada de toda la cofradía en el atrio de la catedral para descansar antes de retomar al Museo de Semana Santa. David, ¿querías comentarnos unas últimas anécdotas? Simplemente una anécdota que comentaba Florian Ferrero, al que veíamos en imágenes. No sé si sabrán los espectadores, la Real Cofradía del Santo Entierro poseía unos armados, ¿no?, muy al estilo de lo que ahora vemos en el sur, con sus corazas, ¿no?, de soldados romanos, y desfilaron durante una época pues muy larga en esta cofradía, y se sabe de la presencia de ello porque en uno de los desfiles uno de los armados lucía un pañuelo que le había regalado una chica, y resulta que ese pañuelo a su vez era el pañuelo que el novio de la chica le había dado por el compromiso. El novio también estaba presenciando el cortejo y al ver al armado se cabreó mucho, fue hacia él y se montó una trifulca que narran las crónicas y que Florian Ferrero cuenta en este libro, y por esa trifulca, como en la mayor parte de los hechos históricos menos importantes, se sabe que desfilaban armados en la Real Cofradía del Santo Entierro, disfrazados, sí, vestidos a la usanza de romanos, como guardianes del reo, ¿no?, podemos denominarlo, que era la función, ¿no? Y recordamos que se sigue haciendo, por ejemplo, en Bercianos de Aliste. Suelen desfilar esos guardianes, ¿no?, del reo. Gracias a esos datos históricos de sucesos que ocurren a veces a lo largo de la historia, pues es verdad que tenemos
las partes de aquellas personas que a lo mejor no conocíamos y no llegan a ocurrir. Efectivamente. Vemos también todas las autoridades civiles encabezadas por la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, que protagoniza con el último desfile como alcaldesa de la ciudad. Y cierra la procesión el coro San Alfonso. Es una incorporación de hace pocos años y que su función es un poco, bueno, pues en los fondos, cantar, entonar cánticos relativos a la pasión y un poco llamar al silencio de esa parte final de las procesiones donde la gente ya suele hablar y hacer un poco de revuelo. Caballería. Y un escuadrón de caballería que, si no me equivoco, es la Guardia Civil a caballo, vestida con el traje oficial, y que era el traje oficial que se lucía hace 150 años, el traje anterior, que el año pasado también salió con ese motivo especial del aniversario. Ya estamos viendo cómo todo el mundo empieza a deshacer esa procesión, que en unos minutos volverá a retomar el camino de vuelta. Ahora mismo las personas también que lo deseen, aquellos familiares que están haciendo ese reencuentro con los cofrades, pueden realizar esas fotografías, muchas veces en un marco bastante destacado como es el atrio de la Catedral de Zamora, que ayer, por cierto, nos comentaba el periodista Sergio Martín que le recordaba un museo al aire libre en estos momentos de descanso. Sí quería aprovechar también estos minutos para agradecer la presencia en estos micros de los redactores, de los codirectores de la revista de este año, Barandales, que les deseo también mucha suerte para los próximos años y que lleguen a ser muchas las ediciones que podamos ver de esta revista. Tanto Javier García como David Gago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber aportado más información sobre la Real Cofradía del Santo Entierro y, bueno, de parte de todo el equipo, un gran honor teneros aquí. Muchas gracias y felicidades a vosotros por estas retransmisiones y por llevar a la gente que está fuera a la Semana Santa. Igualmente, gracias, y ha sido todo un honor poder participar de este acto, ¿no? Para que todo el mundo conozca y continúe amando nuestra Semana Santa. Esta noche nos veremos de nuevo a partir de las 12:30 aproximadamente de la noche desde la Plaza Mayor para retransmitir esa cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, de la que, por cierto, uno de nuestros tertulianos esta tarde es hermano, y allí podremos verlo desfilar esta noche. Muchas gracias por su presencia y nos vemos en unas horas. Hasta luego.